Hola, Evan Montes de Coldfront. Bienvenidos a este video exclusivo donde vamos a hablar sobre la sincronicidad. Este video lo llamo Moisés y la sincronicidad maldita. ¿Qué trata esto? ¿Qué significa? Comencemos con lo que es la palabra sincronicidad. Esto es un término que se inventó el psicólogo Carl Jung y él lo usó para darle la descripción a lo que llama una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. Entonces es básicamente lo que el mundo llamaría una coincidencia rara o escalofriante. Carl Jung lo etiquetó como sincronicidad. Un ejemplo de eso sería como si recibes una llamada de alguien informándote de que un pariente cercano se murió y en ese mismo instante un cuervo negro entra volando por tu ventana y se sitúa en tu casa. Eso sería como un evento de causa y efecto bastante relacionado entre sí, pero no explicable, como que no se puede ver o se puede medir ese causa y efecto de una manera lógica o con sentido. Entonces, eso es lo que es la sincronicidad y me gusta esa palabra. Lo estoy usando porque es un principio, es una realidad que existe y que lo describe la Biblia y es una herramienta que debemos entender que es una herramienta para el ser humano, para entender a Dios, entender su relación con Dios y las cosas de Dios y la Biblia y todo lo demás. Entonces me gusta la palabra y la voy a usar para esto, este video y otras cosas. Y entonces quisiera mirar cómo aplica esto de sincronicidad para nosotros y por qué debemos entender que es una herramienta y usarlo adecuadamente. Y espero que con este video empecemos a verlo más como en ese sentido, como una herramienta para eso mismo, aplicarlo de forma correcta y de una forma que nos ayuden en caminar con Dios y en entender la Biblia y todo lo demás. Este principio de la sincronicidad es evidente en Mateo 10, donde dice: todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto es un ejemplo. Y este es tal vez el ejemplo más importante de la sincronicidad, donde tú haces algo acá en la tierra y eso afecta algo en los cielos o en el dominio espiritual. Y en este caso es la salvación. ¿Cómo quieres ser salvo? ¿Cómo puedes ser salvo? Tú confiesas a alguien, ante alguien, tú confiesas el nombre de Jesús y Él en el cielo simultáneamente, sincronizadamente, te confiesa tu nombre al Padre, a oídos del Padre, y así tú eres escrito en el libro de la vida. Tal vez la primera persona quien tuvo sincronicidad con Dios, pues por lo menos en el Nuevo Testamento, puede que sea Pedro. En Mateo 16, Pedro y Jesús estaban teniendo una charla. Jesús dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que acabamos de leer. Se estaba poniendo en práctica esta sincronicidad. Pedro confesó en la tierra quién era Jesús. Irónicamente lo confesó a Jesús mismo. Y Jesús confesó quién era Pedro. Se creó esa sincronicidad. Y entonces Jesús le sigue y le dice: ahora, ya que me has sincronizado de eso, vea lo que pasa. Mateo 16, 19. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Pedro quedó sincronizado con el reino de Dios. Lo que él hace en la tierra ahora va a tener repercusión, va a estar sincronizado con algo en lo espiritual, y lo que no hace igualmente va a tener su repercusión.
quedó sincronizado Pedro. Y yo hablo de la sincronicidad en este libro Preapologética 1 que escribí hace unos años. Voy a dejar el link para ese libro, es gratis, lo dejo en la descripción para que lo bajen y lo lean y vean otros ejemplos de lo que es la sincronicidad. Y mientras tanto, vamos a hablar de un evento de sincronicidad o más bien falta de sincronicidad que tuvo consecuencias muy muy graves, y estoy hablando de lo que pasó con Moisés en el desierto. Y vemos en Números 14:5 dice: entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué cayó Moisés de cara en este versículo? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió que lo hizo desplomarse? Bueno, tiene que ver con lo que comenzó en Éxodo 3:8, cuando él simplemente era un pastor de ovejas y andaba por ahí y encuentra un arbusto en llamas, y entonces va donde el arbusto, y leemos en Éxodo 3:8 que está Dios en el arbusto y le dice: he descendido para librar a los hebreos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces este es el principio de Moisés yendo a Egipto a rescatar a los hebreos. Y Moisés era alguien muy muy sabio, y él era el profeta más importante del Antiguo Testamento. Entendía mucho de Dios, lo conocía muy bien y entendía de sus fórmulas, sus herramientas. Y entonces Moisés entendió que Dios pronunció algo, una bendición para los hebreos que eran esclavos en ese momento, que los iba a llevar a una tierra buena. Entonces la pronunciación de Dios fue que iba a ser una tierra buena, una tierra ancha, fluye leche y miel, y una tierra llena de gente, de cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Entonces hizo esta pronunciación, este pronunciamiento Dios. Y Moisés, con lo hábil que era, sabía que el hombre en la tierra tenía que llegar a una tierra que cumpliera con esas características, y tenía que pronunciar estas cosas, lo mismo que Dios pronunció. El hombre con su propia boca tenía que sincronizar con esto que Dios pronunció. El hombre tenía que pronunciarlo en la tierra. Y de eso trata el evento de los 12 espías, ya cuando Moisés sacó los hebreos de Egipto y ya estaban en el desierto, cruzaron el Mar Rojo, recibieron la ley del monte Sinaí y ya estaban listos para tomar la tierra de Canaán. Entonces Moisés mandó a 12 espías para reconocer la tierra, para ver si esa tierra tenía esas características, se hiciera pronunciamiento acerca de lo que Dios pronunció en Éxodo 3:8 cuando estaban en el arbusto. Y entonces leemos Números 13, el 17 al 20. Envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles a los espías: observad la tierra como es, si el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, es fértil o estéril, y si hay en él árboles o no, esforzaos y tomad del fruto del país. Estas preguntas de Moisés eran para saber si esta era la tierra con lo que Dios había pronunciado, las características que había pronunciado en el arbusto. Entonces, así listados, como vemos acá, Moisés preguntó: el pueblo que la habita, ¿es fuerte o débil? ¿Es poco o numeroso? Y eso tiene que ver con, en cuanto a lo que Dios pronunció, que estaba lleno de pueblos, muchos pueblos en esa tierra. Entonces, el B, ¿cómo es la tierra? ¿Buena o mala? O sea, tiene que ver con lo que Dios pronunció, que iba a ser tierra buena. Y Moisés preguntó: ¿cómo son las ciudades habitadas?
son campamentos o plazas fortificadas, y eso tiene que ver con si es tierra ancha, si es tierra grande, donde hay multitud de gente, con ciudades fortificadas y plazas fortificadas, o si son cosas pequeñas de campamentos únicamente. Moisés la pregunta, ¿cómo es el terreno? ¿Fértil o estéril? Eso es para saber si es esa tierra que fluye leche y miel. Similar a lo que preguntó, hay árboles, si tienen fruto, trae el fruto, y es igual, si es tierra, esta tierra fértil. Y entonces trataba de eso, trataba de que Moisés quería que se estableciera que esa tierra era la tierra pronunciada por Dios en el arbusto en llamas. Y entonces, 40 días después, vuelven estos espías con su reporte. Este reporte iba a ser el pronunciamiento, la declaración del hombre, lo que iba a sincronizar lo que Dios pronunció en Éxodo 3, y si iba a cumplir con todas esas características, y si el mismo hombre iba a repetirlo e iba a crear esa sincronicidad. Entonces comienzan con el reporte. Llegaron estos espías, números 13-26, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces, en cuanto a la pregunta de Moisés, si hay árboles que traigan fruto de los árboles, eso ya listo, chulito, sí, cumple con esto, esa tierra cumple con eso. 13:26, los espías, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Entonces están pronunciando lo mismo que pronunció Dios en Éxodo 3. Entonces, chulito, ¿cómo es el terreno? ¿Fértil o estéril? Es fértil, es tierra que fluye leche y miel. Ok, se está sincronizando todo, faltan otros puntos. Sigamos, 13:28. Las ciudades son grandes y fortificadas. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta de Moisés. ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Son campamentos? ¿Son plazas fortificadas? ¿Cómo son? No, estos son ciudades grandes, es tierra ancha, son sitios fortificados. Entonces ahí, chulito, se está pronunciando lo mismo que pronunció Dios en el arbusto. Entonces se está sincronizando todo. Faltan unos punticos más, faltan unos poquitos. 13:28. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev. Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, esto es a la respuesta a la pregunta: ¿el pueblo que la habita es fuerte o débil? ¿Es poco o numerosa? Entonces, ahí están respondiendo esa pregunta y están sincronizando con lo que Dios pronunció, que era tierra del Cananeo, del Amorreo, del Jebuseo, de toda esta gente. Lo están ya declarando tal cual como Dios lo pronunció, y se está creando la sincronicidad. Solo falta un punto más y se establece esa sincronicidad, y eso va a ser bendición, y esto va a ser la liberación, y eso tiene que ver con la última cosa que falta pronunciarse. ¿Cómo es la tierra? ¿Es buena o mala? Recuerden, Dios dijo en el arbusto que es tierra buena. Ok, ¿cuál fue el pronunciamiento de estos espías? 13:31. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de la tierra y que habían reconocido, diciendo: es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Cómo es la tierra? Es mala. Pronunciaron maldad sobre la tierra, pronunciaron maldad sobre lo que Dios dijo que era bueno, y desbarató la sincronicidad. ¿Y qué sigue? Moisés. ¡Pum! Moisés era profeta, y él entendía y sabía qué acababa de suceder y qué les esperaba para los próximos 40 años. Y no pudo sostenerse de pie. Maldición
durante 40 años. Y le dijeron malo a lo que Dios había pronunciado bueno. Rompieron toda la sincronicidad que debió haberse establecido para esa conquista, para esa bendición tan grande que iba a ser esta tierra. Y bueno, el resto es una historia bastante triste. El hombre, nosotros debemos sincronizar siempre con Dios en todo momento, entender, recordar. Mateo 16:19 es Jesús diciéndonos que existe esta herramienta, se llama sincronicidad. Bueno, lo voy a llamarlo como lo llamó Carl Jung. Esta fórmula, este concepto, este principio de sincronicidad, todo lo que tú haces y lo que no hagas, eso también va a suceder en los cielos. Y debemos siempre estar sincronizados con Dios, sobre todo en este mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo que llama a lo malo bueno, a la luz tinieblas, a lo amargo dulce. Es un mundo que está totalmente desincronizado, está totalmente al revés, patas arriba, con lo que es Dios y lo que Dios dice y lo que Dios pronuncia. Es completamente al revés y contrario y adverso a esas cosas de Dios. Y por eso tanto instrucción de Dios de no mezclarnos con este mundo, no ser parte de este mundo, porque este mundo es malo en gran manera, es totalmente desincronizado de Dios y lo que es bueno y saludable y santo para el ser humano. No sincronizarnos con eso. Y si ustedes ya entienden como ese concepto de sincronicidad, podrán entender un poco mejor lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, porque hay cosas que dice que a veces parecen como tan radicales, como tan exagerados, pero si usted utiliza la herramienta de sincronicidad, tendrá mucho más sentido y podrás aplicarse de una forma mucho más razonable y de forma más entendible y con resultados mucho mejores. Por ejemplo, Mateo 5, 39 y 40, Jesús dijo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Ok? Suena como rarísimo eso. 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Suena exagerado? ¿Suena radical? Aplíquele la sincronicidad. ¿Qué está diciendo Jesús? Básicamente está diciendo, no se sincronicen con esas personas de este mundo patas arriba. Este mundo malo, este mundo que llama lo bueno malo, lo que llama luz tinieblas, lo que pone por amargo, por dulce. No se sincronice con eso por medio de estas personas. ¿Qué quiere decir que ponga la otra mejilla? Que si alguien te está buscando pelea, te está insultando, te está llamando, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Te está tratando de sincronizarte con él para que tú entres en pelea con él y que tú te involucres y te enredes con la ira de él y su odio y su violencia y que te sincronices con todo eso y termines en pelea con esa persona. Pon la otra mejilla, es simplemente voltea la cara y vete. Vete de esa situación. No te enganches con esa persona en su odio, en su violencia, en su ira. 5:40, el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no es necesariamente darle las cosas como que déjate robar. Es más bien desármelo. Quítale todas las razones por querer pelear. ¿Sí me entiende? Entonces, no agranden la situación, sino más bien quiten la situación, quiten
Denle a esa persona lo que necesite para que se calme, para que ya deje de buscar tener excusas para eso, para esa pelea. Entonces no agranden la situación, usen los frutos del Espíritu. Usen los frutos del Espíritu, porque si estás sincronizado con Dios, estás sincronizado con el Espíritu, entonces vas a estar sincronizado con los frutos del Espíritu. La paz, la paciencia, la mansedumbre, todo lo demás, la tolerancia y todas esas cosas. Y todas esas herramientas funcionan para calmar la situación, para arreglar cosas que están mal, para solucionar problemas. En cambio, una pelea simplemente tú también te dejas llenar de ira, llenar de odio, llenar de desespero y terminas peleando con esa persona. Es sincronizarte con esa persona, sincronizarte con todo lo malo que tiene esa persona. Entonces, 5:40, no agrandes la situación. Aplique cosas que calmen la situación. Tú puedes hacerlo en situaciones donde pues aplica. 5:43, 44. Amar a vuestros enemigos. O sea, amad a los que nos odian. Pues piénselo, es sincronicidad. Si alguien me odia y me insulta y me hace todo, entonces yo digo, pues yo también lo odio y lo voy a insultar y estoy haciendo lo mismo que esa persona me está haciendo a mí. Termino sincronizado con esa persona y con su ira y con su maldición y con sus palabras venenosas y con su odio en su corazón y con todo eso, yo termino sincronizado con eso. ¿Cómo evito no sincronizarme con ello? Manteniéndome sincronizado con Dios. Porque si me sincronizo con esa persona, eso automáticamente significa que me desincronizo, me desconecto con Dios para conectarme con algo malo, con algo inmundo, con palabras feas, con sentimientos feos y con cosas feas y pecado y todo lo demás. Entonces, ¿cómo evito eso? Pues no sincronizándome con ese odio, ese rencor, esa maldad. Estar sincronizado con Dios y tener amor en todo momento. Amor y poder incluso amar al que me odia, bendecir al que me maldice. Todo eso me previene de sincronizarme con esa persona. Es eso. No se sincronicen con estas personas. Con los que odian, con los que son violentos, con los que tienen corazón con cosas para causar daño, matar, robar, asesinar o lastimar. No se sincronicen con eso. Mantén el amor, manténganse conectados con Dios y sincronizados a los frutos del Espíritu en todo momento. La mansedumbre, la paz y todo eso. Entonces se me dañó la cámara. Y bueno, siendo así, podemos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Ok, es como bastante obvio. Estamos sincronizados con Dios y pues, ¿qué más se puede decir? Sigamos sincronizados con Dios para que seamos de Dios y no seamos de este mundo y con todas las cosas de este mundo. Y con eso quiero como volver a repetir algo que he repetido muchas veces en este canal, y es que las redes sociales, cuidado con las redes sociales, no se dejen enredar con las redes sociales, porque ahí es donde todo esto que vimos puede tomar lugar. En las redes sociales comienzan los comentarios y empiezan así los insultos y los cosas negativas y te critican y te dicen esto y te dicen lo otro y hacen bullying, te insultan. No devuelvan mal por mal, no se sincronicen con todas esas maldades y toda esa violencia, palabras que hay en internet. No se sincronicen, no devuelvan maldición por maldición. Bendiga a los que te maldicen, amar a los que os persiguen y mantengan la sincronicidad con Dios. No se sincronicen con esas personas que están llenas de ira, llenas de depresión, llenas de angustias, llenas de todo eso. No se sincronicen con este mundo que está en esa situación, sobre todo con todo lo que está pasando a nivel social, político, militar, medioambiental, que es pura
angustias y miedo y temores y violencia y odios y rencores no se sincronicen con todo eso en toda esa situación que es este mundo actual y es este ambiente de fin de tiempos. Manténganse siempre sincronizados con Dios, con los frutos del Espíritu, para que seáis llamados hijos de vuestro Padre. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga. Chao.